Mi nombre es Adeli Gurirapa y en esta ocasión estaré hablándoles sobre la cinética en la degradación o en el deterioro de los alimentos. Pero primero hagamos una breve introducción de lo que es la cinética química, y es que esta estudia la velocidad y la rapidez que ocurren en las reacciones químicas, tomando en cuenta la variable de tiempo y explicándonos cómo los reactivos pasan a ser productos. En el estudio de los alimentos, las ecuaciones de la cinética de las reacciones químicas se utilizan con éxito para predecir la pérdida de su calidad. Es más, se puede decir que se utiliza el estudio en base al orden de reacciones, pero esto lo veremos más adelante para entender de qué se trata este tema. Es por eso que es necesario conocer las diferentes reacciones que causan degradación o el deterioro de los alimentos para desarrollar procedimientos específicos para su vida útil. Cuando hablamos de vida útil nos referimos a ese provecho agradable que le damos a los alimentos, pero estos pueden pasar gracias al deterioro a ser un provecho desagradable por factores tanto físicos como químicos, biológicos, incluso mecánicos, como por ejemplo la acción de microorganismos, las modificaciones físicas, el desarrollo de reacciones químicas y enzimáticas, entre otros factores, causando agentes de cristalización, pérdida de proteínas y enzimas, pérdida de color, cambio de sabores, incluso alteraciones al consumo de estos alimentos, explicándonos así que la cinética del deterioro de los alimentos se puede expresar matemáticamente por medio de ecuaciones de relación. Y aquí vendríamos hablando sobre la velocidad de las reacciones. La velocidad se define o se explica por medio de una reacción química en la cual los reactivos tienden a descender su concentración y por otro lado los productos la aumentan, pero eso depende de la naturaleza de los reactivos, de los catalizadores que se utilicen, de la temperatura, entre otras cosas, dándonos así lo que sería esta ecuación que nos explica que la velocidad es igual a la constante de velocidad, que parte también del tiempo, por la concentración de los reactivos o de los productos elevado al orden de reacción correspondiente. Analizando y retomando nuevamente, vamos a decir que la velocidad depende del decrecimiento de la concentración de los reactivos y del crecimiento de la concentración de los productos con el tiempo. En el deterioro de los alimentos es un cambio en las concentraciones de componentes deseables o indeseables en función del tiempo, dándonos así que en el deterioro de los alimentos se puede comprender factores de composición como por ejemplo los nutrientes, los sabores característicos, entre otros, y también por factores ambientales como los sabores desagradables o la decoloración. Entonces, de ahí parte lo que vendría siendo la fórmula que vimos anteriormente de la velocidad de la reacción. Ahora hablemos de lo que nombramos anteriormente en la introducción, y esto es el orden de reacción. El orden de reacción lo definimos como el número de moléculas que participan bajo la forma de los reactivos, pero en términos matemáticos también lo podemos definir como ese factor exponencial que vimos anteriormente en la ecuación de la velocidad. Hay tres tipos de orden. Está el primer orden, que nos dice que la rapidez es proporcional a la concentración de uno de los reactivos. Partiendo de la reacción química y de la ecuación de la velocidad, pasando por un procedimiento de separación de variables o de integración de estas, incluso de despejes, nos da que la velocidad es igual a la constante de la velocidad por la concentración de uno de los reactivos. Ojo con esto. En el caso de los alimentos podemos observar la pérdida de vitaminas, el crecimiento y muerte microbiana, la pérdida de color por oxidación, incluso la pérdida de textura por el tratamiento térmico. Ahora veamos lo que es el segundo orden, que nos dice o nos plantea que la rapidez es proporcional a la concentración de dos de los reactivos. Si en el orden 1 hacemos uso de la concentración de uno de los reactivos, en el orden 2 hacemos uso de dos de los reactivos, ya sea A y B o dos veces A.
En este orden, en los alimentos también se puede ver el desarrollo y muerte microbiana, pero más que todo es característico por la degradación de la vitamina C, pero este depende de la concentración de la sustancia y de oxígeno en el alimento. Por último, veamos lo que es el orden cero, y este nos indica que la velocidad de las reacciones es independiente de la velocidad de los reactivos. Es decir, aquí ya no depende de la concentración de los reactivos, sino de la concentración de los factores que se incluyen en ellos, dándonos a entender que la velocidad es igual a la constante de la velocidad. En los alimentos se puede observar lo que es la pérdida de calidad de alimentos congelados, el pardeamiento no enzimático, es decir, ese cambio de color que se puede observar en los alimentos, o la oxidación de lípidos. También vamos a nombrar lo que es la vida media. ¿Por qué hablar de la vida media en el deterioro de los alimentos? Bueno, porque en el estudio de esto, el tiempo de vida de los alimentos en óptimas condiciones es importante. Y para esto se tiene que hacer un planteamiento que depende del tipo de los alimentos. Es decir, para la aplicación de este método se requiere de una serie de datos de tiempo de vida media a diferentes concentraciones iniciales de cada reactivo. Es por eso que cada orden de reacción tiene su propia ecuación de vida media. Y la vida media se puede expresar matemáticamente como tiempo medio. En conclusión, es de vital importancia el estudio de la degradación o el deterioro de los alimentos, gracias a que ello nos permite conocer cómo nos estamos alimentando. El hecho de pensar que un ser humano está consumiendo un alimento de calidad baja es preocupante, porque el alimento puede contener hongos, por ejemplo, u otros factores, y esto puede causar enfermedades graves de intoxicación. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.